En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos hoy con nuestra serie Alabanza. Vamos a ver un tema, predestinados. Este es un tema que seguramente pues, también ha tenido mucha inquietud al respecto. ¿En qué consiste todo este tema de la predestinación? ¿Y qué tiene que ver la predestinación con esta temática, con esta serie de alabanza? Vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Se nos está refiriendo a Jesús, a nuestro Señor, dice. En amor, Cristo habiéndonos predestinado y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Bueno, nos predestinó el Padre, nos predestinó Dios para ser adoptados hijos suyos, pero esto mediante Jesucristo. Dice así, claro, según el puro afecto de su voluntad, según su voluntad. Esa es su voluntad. Pero aquí cabe resaltar algo. Tiene que ver todo con el amor. En amor lo hizo nuestro papá Dios. Pero, ¿qué es lo que Él anhelaba? Que usted y yo fuésemos hijos suyos mediante la adopción. La adopción, la cual es únicamente posible por medio de Cristo. Y esa es su voluntad. Y luego dice, pero también hay algo fundamental, para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia, me habla acerca de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es gloriosa. Hay términos los cuales, si usted lo ha notado, hoy en día no se emplean en el mundo, como por ejemplo misericordia, como por ejemplo gracia. El término gracia, ¿usted ha oído algo acerca de esto? Sí, mucho a veces se habla, pues por cierto, en el sector bancario. Dicen, bueno, adquiera un crédito con nosotros, un ejemplo, a 10 años. El primer año será de gracia. Bueno, todos sabemos de que eso no es ninguna gracia, porque aplican los intereses que dejan de cobrar el primer año, los difieren para los años segundo al décimo. Eso no es gracia, para aquellos seguramente que dicen, no, sí, es que yo he escuchado eso. No. La gracia, que es aquel don de Dios, aquel regalo de Dios que es inmerecido. Claro, es inmerecido lo que Dios ha hecho conmigo. Yo para obtener esa gracia no necesito, como el sector bancario, presentar pues un crédito con una hipoteca, con con un historial crediticio, con garantías, pueden ser de bienes o demás, y pues con codeudores. Casi que yo necesito demostrar que no necesito el préstamo para que me otorguen el préstamo, básicamente. Y eso le llaman gracia en el mundo. Me dieron 6 meses de gracia. No, pues valiente gracia la que están dando. No, pues con gracia así. No se trata. La gracia de Dios, yo necesito presentar papeles, no necesito decir básicamente que necesito la gracia de Dios justificando que no la necesito. De ninguna manera. Entonces vemos que la gracia de Dios es gloriosa. No es como la que el mundo ofrece. Y por lo tanto dice para alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza de aquella gracia, la alabanza. Y por eso yo he de alabar al Dios lleno de gracia, al Dios cuya gracia es gloriosa. Y dice, y nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó mediante aquel amado que es Cristo. Amado con mayúscula, por supuesto.
Estudiosos de gran habilidad y sinceridad incuestionable han argumentado el significado de la predestinación durante siglos, por cierto. Este es un debate que tiene de largo en el tiempo como de ancho en cuanto a, pues, a todo lo que se viene o se ha venido hablando en cuanto a lo que concierne la predestinación. ¿Cómo así? Entonces preguntamos, bueno, ¿dónde está la predestinación y dónde está la decisión del hombre? Lo uno es incompatible con lo otro. ¿Y qué tiene que ver esto con alabanza? Dado que la pregunta involucra algo que es sublime para nosotros, que son los eternos e inescrutables consejos del Dios eterno, de nuestro Creador eterno, es claramente, es evidentemente imposible que nosotros, los seres humanos, que somos finitos, que somos mutables, que tenemos nuestros días contados aquí en la tierra, que tenemos nuestra mente y nuestro conocimiento, más que nuestra mente, muy limitada y hay cosas las cuales hoy no entendemos, pues comprendamos su pleno significado. Entonces partamos de esa base, que no es que sea difícil, es que es evidentemente imposible, pero tenemos que entender para poder regocijarnos en la verdad de Dios. Esa es la pregunta. Yo tengo que entenderlo para gozarme en él. No necesariamente tengo que entender todo acerca de la predestinación para experimentar una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de gratitud. La palabra de Dios, especialmente en nuestro pasaje inicial de Efesios, este que acabamos de leer, ¿se acuerdan? De Efesios 1, del 5 a 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero solamente leí una parte, obviamente. Nos enseñan las Escrituras que el propósito de la obra predestinadora de Dios es que podamos glorificarlo a Él y a su asombrosa gracia. Aquí viene más bien otra pregunta. No es, bueno, ¿y por qué la predestinación? Y la predestinación no va en contravía de la voluntad del hombre, de la decisión que el hombre supuestamente toma de manera libre. Más bien no será la pregunta correcta, es ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de la obra predestinadora de Dios? Que por medio de Jesucristo obra en mi vida, que por medio del amado, de su amado Hijo, amado, como dice aquí, este pasaje de Efesios. Y aquí lo encontramos claramente. Recuerda el versículo 6, es que podamos glorificarlo a Él, que podamos glorificar su asombrosa gracia, alabarlo a Él y alabar su asombrosa, su gloriosa gracia, más bien. Más bien esto nos debería mantener a nosotros en gratitud eterna con Dios. Nos debería mantener humildes delante de Dios por ser tan misericordioso para con nosotros. Porque hemos sido predestinados para convertirnos en hijos adoptivos de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Miren qué maravilloso es esto. El que usted y yo seamos hijos de Dios, esto lleva a que su nombre sea alabado, a que su gracia sea alabada. Y lo es por medio de Cristo. Cada vez que alguien toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón, de abrirle la puerta de su corazón a Dios, de aceptar la gracia de Dios en su vida, la gloriosa gracia de Dios en su vida,
el nombre de Dios es alabado. Así sucede. Usted entonces quiere que el nombre de Dios sea alabado permanentemente, constantemente, pues háblele de Dios a otras personas y por cada persona su nombre es alabado. ¿Es que acaso no hay regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente? ¿Acaso? ¿Y ese regocijo qué causa? O mejor, ¿en qué consiste ese regocijo? En alabanza. Siempre se alaba a Dios. Esto es algo muy, muy importante. Aquí estamos viendo algo muy, muy delgado, muy importante. La Biblia que quizás por lo delgado que se ve, no se le ha prestado la atención adecuada. Hemos hablado de alabar a Dios por su obra, por su majestuosa obra, por sus maravillas. Bueno, en pasados programas hemos hablado acerca de esto. Ayer lo abordamos. Pero nadie ha pensado, o muy pocos, que cuando alguien comparte de Cristo a otros y estos aceptan a Jesucristo en su corazón, está siendo instrumento de alabanza a Él. Usted puede ser un instrumento de alabanza hacia Dios. Usted puede ocasionar la alabanza permanente de Dios y a Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Y hay alabanza por la gracia gloriosa de Dios, porque por gracia es que usted y yo somos salvos. Por gracia es que yo le recibo a Él. Por gracia es que yo soy justificado. Por gracia es que Cristo murió por mí. Luego se dice también que hemos sido predestinados a una gran herencia. Nos dice aquí Efesios. Recordemos que nuestro pasaje de bandera es Efesios 1, versículos 5 al 6. Para la alabanza de la gloria de Dios, dice el 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y más adelante el versículo 12, tal como le hemos dicho. Hemos sido predestinados a una gran herencia. Como si fuera poco. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Sigue hablando de todo esto de la predestinación, a fin de que seamos predestinados para que usted y yo seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Usted y yo hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y cada vez que usted y yo, o mejor, cuando usted y yo aceptamos la gracia de Dios en nuestra vida, usted y yo somos para alabanza de su gloria. Somos instrumentos para alabanza de su gloria. Dios es glorificado de esa manera. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Pero más adelante, sigamos a los versículos que le siguen. Vemos que hemos sido sellados también con el Espíritu Santo de la promesa. Y nuevamente todo esto para alabanza de su gloria. Miren lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Quisiera detenerme en esto que tiene que ver con las arras. Habiendo creído en él, dice, nosotros fuimos sellados, versículo 13, con el Espíritu Santo de la promesa. Pero luego dice que es las arras de nuestra herencia para alabanza de su gloria. Arras. ¿Qué son las arras? ¿Cuáles son las arras? Arras. Arras es un término que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se usaba en un sentido legal para indicar una primera cuota, una cuota inicial. Es un depósito, pero también significa una promesa
con que la parte contratante sellaba un contrato y se obligaba a pagos adicionales futuros. Detallemos esto de las arras, que muy poco también se profundiza. No olvidemos que usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él es las arras de nuestra herencia. Y usted y yo somos herederos. También hemos sido, no olvidemos, predestinados para recibir esa herencia por parte de Dios. Para recibir, sí, el Espíritu Santo de Dios. O sea, para ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. No olvidemos, es un depósito, es una promesa. Y allí me habla acerca del pacto. Porque cuando hablamos que es una promesa con la parte contratante, que sellaba un contrato y que obligaba a pagos adicionales, Él es las arras, Él es aquella promesa. La promesa del Espíritu Santo, claro. Y ahí encontramos que Él es el sello, como nos dice aquí la palabra, sellados con el Espíritu Santo. Él es el sello, eso es lo que se pone. Aquella promesa es el sello, es un depósito con la cual se sella un contrato. Pero esa palabra sellar es de Efesios 1:13 también, o mejor es de ahí parte. O sea, vean qué interesante. Aquí esto tiene mucho de dónde ampliarse, por cierto, con toda seguridad. No sé si ustedes se han percatado, se han dado cuenta de lo que esto significa. Esto significa, nada más y nada menos, que el Espíritu Santo es aquel que sella, claro, para hacer obras a través de mi vida, para obrar maravillas en mi vida. Pero es apenas el inicio, eso es apenas un depósito. Esa es la cuota inicial. Cuando yo recibo a Cristo, claro, yo tengo salvación para vida eterna. Por supuesto, yo he de morir para luego resurrección de vida eterna. Pero cada día puede ser una vida de aventura, una vida con propósito para un hijo de Dios. Porque hoy yo recibo una cuota inicial, pero mañana Dios me da más, pasado mañana me sigue dando. Pero ahí está el sello del Espíritu Santo. Y es una promesa que Él me da. Y Él me sigue pagando hacia el futuro. Bueno, hablando acerca de definición de arras, no se trata de un pago, porque el Espíritu Santo no me paga, ni más faltaba. Pero me sigue dando y dando. Dios me da cada vez más y más por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es las arras. Él es el sello. Él es aquella primera cuota, pero también es la segunda, la tercera, la cuarta, y es una cuota permanente en mi vida. Y todos los días el Espíritu Santo me da esa cuota a mí. Usando este término, por supuesto, que empleamos nosotros aquí en el mundo, que es cuota, claro. Es eso. Y cuando yo recibo a Cristo, yo recibo el Espíritu Santo de Dios, que es las arras. Ahí está el sello, y ahí comienza la vida eterna para mí. Y hoy experimento la vida eterna, y mañana también, un año también, y en 10 años también. Y cuando yo muera, experimentaré resurrección para vida eterna y seguiré experimentando la vida eterna. Él es el sello, Él es las arras. El Espíritu Santo. Y he sido predestinado para experimentar la herencia de Dios en mi vida. Y el Espíritu Santo me da todo ello. Todo ello me lo permite experimentar. Pero también, así como Él nos ha predestinado para la adopción de hijos por medio de Jesucristo mismo. No olvidemos Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, nuevamente aparece aquí en Efesios esto. Pablo nos habla mucho de esto en el libro de Efesios. Habiendo sido predestinados, nuevamente, para esa herencia, para recibir todo aquello que viene de Dios por medio de Jesucristo. Todo. Nada se quedó Jesús con nada. Todo me lo dio a mí. Y el Espíritu Santo es aquel. Las arras.
y que todo lo hace según el destino de su voluntad. Pero además, nos dice Romanos capítulo 8, también nos dice así. Bueno, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Qué tal esto? También nos predestinó para que usted y yo seamos conforme a la imagen de Cristo, para que yo vaya creciendo de conformidad a ello, a la estatura de Cristo, y Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Usted y yo somos hermanos de Cristo. Claro, somos hermanitos menores, muy pequeños todavía, teniendo a nuestro hermano mayor, a quien siempre miramos para arriba, como aquel hermanito que mira a su hermano mayor bien arriba. Sí. Y ese es el Hijo con mayúscula, el Hijo de Dios. Que Él sea el primogénito de entre muchos, de entre demasiados hermanos. Predestinados, ustedes y yo, a la santidad eterna. Predestinados a la herencia y a la semejanza de Cristo. A la filiación por Cristo con nuestro Dios, con nuestro Padre. Seguramente, tales regalos de Dios, tales dones, como consecuencia de su gracia, son motivos suficientes para que usted y yo alabemos eternamente la gloria de su gracia. Eso es, de hecho, lo que usted y yo vamos a hacer en tiempos venideros. Lo haremos ahora, pero también lo haremos en tiempos venideros. Efesios 3:21. Finalmente, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Les parece? Ya no hay nada que añadir. Amén. Que así sea. Que a Él sea la gloria, no solamente aquí en la tierra, sino siempre, por todas las edades. Los siglos de los siglos no podrán contar. Y dado que debemos dar testimonio de la alabanza, la gloria, de su gracia, a lo largo de todas las edades, nos corresponde hacerlo ahora. Y nos corresponde también hacerlo hoy. Acerquémonos a Dios y hagamos precisamente lo que aprendimos hoy por medio de su palabra. Ahora, Señor Dios, hoy te expreso, Señor, por medio de mi corazón, de mi boca. Señor, te expreso, Dios, mi alabanza a ti, mi gratitud a ti, por tu gloriosa gracia, Dios. Gracias porque en ti lo tengo todo me lo has dado. Y hoy entiendo que tu Espíritu Santo de Dios eres las arras. El sello del Espíritu Santo que me habla tu palabra, que me habla Pablo, tu siervo. Señor, eres tú, aquel sello. Tú eres las arras. Sí. Las arras del pacto. De aquel contrato que el mundo lo entiende como tal, pero es el pacto que lo entiendo en tu palabra. Y es un pacto eterno. Y tú siempre me das, Espíritu Santo. Me das hoy, me das mañana, me das siempre. Todo lo que viene de Dios para mí, tú me lo das, Espíritu Santo. Todo lo elijo para mí. Tú eres las arras, Señor, tú eres el sello, eres mi garantía. Tú eres la promesa. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por enviarme a tu Espíritu Santo, Dios. Por darme aquel que hoy es mi consolador. Aquel que es mi Dios, mi sello, mis arras. Aquel que me permite disfrutar de toda tu herencia para conmigo. Y yo por esto, Dios, te alabo a ti, Padre, y a ti, mi Señor Jesús. Amén. Qué alegría poder compartir con ustedes nuevamente en este momento, en este día o esta noche, el caso concreto donde me encuentro. Si este programa ha sido bendición para usted, por favor póngale like ahí a su dispositivo y comparta esto también con otros. Mañana nos vemos nuevamente aquí en Abre los Cielos. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios,
abre los cielos. con Jimmy Chamorro.